Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer estar aquí. Mi nombre es Adriano, soy investigador postdoctoral de la Universidad de Vigo. Llegué en enero de una estancia de 2 años en Oslo, por eso sigo adscrito también a la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte y al Instituto de Salud Pública de Noruega. Y bueno, mis investigaciones se vienen centrando en los últimos años en estudiar cómo influye la actividad física a nivel salud poblacional. De ahí lo de epidemiología de la actividad física, ¿no? Entonces vengo a presentaros un poquito lo que estamos haciendo desde los últimos meses. Yo soy bastante novato en el tema de utilizar los recursos del CESGA. Seguramente os suene mi nombre a alguno de vosotros por preguntas bastante básicas a través del correo electrónico. Pero bueno, van saliendo cosillas. Entonces, esto seguramente a todo el mundo suena, ¿no? La actividad física es buena para la salud. Entonces, lo que investigamos nosotros es un poco la redundancia de siempre, ¿no? Sí, ya sabemos que es buena. Pero bueno, hay algunos aspectos que todavía nos interesan profundizar en ellos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, la actividad física es tan importante para la salud poblacional que la Organización Mundial de la Salud tiene recomendaciones específicas de cuánto tienen que hacer diferentes grupos de edad, desde niños hasta adultos y hasta adultos mayores, ¿no? Pero, por ejemplo, son las mismas recomendaciones para gente con y sin cáncer, con y sin enfermedad cardiovascular. Entonces, todavía tenemos que precisar bastante bien cuáles son esas dosis, ¿no?, óptimas que permiten mejorar un poco la salud de estos colectivos. Entonces, ¿en qué nos fijamos nosotros en la actividad física? Bueno, nos fijamos fundamentalmente en 2 aspectos. Y uno es cuánta haces y otra es con qué intensidad. La intensidad es básicamente el gasto energético que supone cada movimiento y sabemos que esos 2 factores son los que más influyen en la salud, ¿no?, en los efectos beneficiosos que ésta tiene. Básicamente hay 4 niveles de intensidad, desde sedentario, que sería el prácticamente no hacer nada, lo que hacemos todos en nuestro trabajo diario, ¿verdad? Y yo me incluyo. Y después, bueno, los 3 niveles de intensidad que serían ligera, moderada y vigorosa. Es el término son los términos que utilizamos nosotros en concreto, ¿vale? Lo de equivalentes metabólicos es simplemente unas unidades que empleamos nosotros que vienen a significar cuántas veces, comparado con tu gasto energético en reposo, supone esa actividad. 6, una vigorosa, significa 6 veces más que tu gasto energético en reposo. Ejemplo de vigorosa, desde caminar rápido, que ya entra dentro de vigorosa, sobre todo si es pues, subiendo algo de escaleras o con cierta inclinación, hasta lo que os podáis imaginar que puede ser de mayor intensidad. Evaluar la actividad física se puede hacer de muchas maneras, casi todas tienen sus limitaciones. Partimos de que los grandes estudios epidemiológicos, como en casi todos los demás aspectos, acaban usando cuestionarios, por ejemplo en alimentación y demás. Pero en actividad física tenemos el patrón oro de este tipo de las herramientas de evaluación que tenemos son los acelerómetros. Los acelerómetros básicamente son dispositivos como este que tenéis aquí, que yo lo puedo llevar por ejemplo en mi muñeca, lo llevo 7 días, detecta movimientos en los 3 ejes, en el espacio, ¿no?, y en función de la velocidad del desplazamiento, pues yo puedo tener datos de cuánto me he movido a lo largo del tiempo que yo he llevado puesto el dispositivo y puedo de ahí estimar pues la intensidad a la que he estado moviéndome, ¿no?, en esa actividad física. Básicamente el output que generan los acelerómetros, no se ve la pantalla, bueno, sería esto que tenéis aquí. De cada eje yo tengo ese output, ¿no?, a lo largo del tiempo. En Gravity es como unidades de aceleración. A más desplazamiento vertical estaría representando más intensidad, ¿no? Entonces tendríamos a qué intensidad me estoy moviendo a lo largo del tiempo y de los 3 ejes. Entonces cuando yo empiezo a procesar estos datos, lo primero que nos interesa es, para que empiecen a tener sentido, es generar un promedio de aceleración de los 3 ejes, ¿no? Entonces de esa manera yo tendría pues la cantidad de actividad física que yo voy realizando y su intensidad. Esto es el resumen muy rápido de un proceso bastante complejo que implica, por supuesto, controles de calidad de los datos, por no hablar ya de todo el tema de preparación del acelerómetro, bueno, todas estas cuestiones en las que por tiempo no me meto. Pero para que tenga un poco de sentido esto para vosotros, al final lo que hacemos es pues, utilizar esa cantidad de actividad física para ver nosotros en concreto como epidemiólogos cómo se asocia a lo largo del tiempo, pues, por ejemplo, con la incidencia de patología crónica. Esto que tenéis aquí es un análisis, es una regresión multivariante en la que está el tiempo en actividad física de intensidad moderada y vigorosa total que acumula una cohorte poblacional a lo largo del día y el riesgo de mortalidad independientemente de la causa. Entonces, de esa manera, pues comparando con la gente que tiene 0 actividad física en intensidades al menos moderada cada día, pues se analiza el riesgo que se ha presentado, ¿no?, siguiendo una cohorte de forma prospectiva en el tiempo. Esto es un ejemplo de los más básicos. Lo que estamos haciendo nosotros, este es el equipo con el que trabajo. He puesto al IP de la Universidad de Vigo en un sitio así medio escondido. Es Carlos el que está ahí con el chándal, por supuesto. Pero bueno, llevo trabajando varios años con todo este grupo de gente de diferentes universidades escandinavas y también de la Universidad de Sydney. La verdad que es una suerte.
¿En qué trabajamos nosotros en concreto? Nosotros, bueno, yo en concreto me centro sobre todo en el manejo de la cohorte UK Biobank. Tal vez algunos del ámbito biomédico os suene. Es una cohorte de Reino Unido de 500 millones de personas, de las que tenemos datos de un montonazo de cosas relacionadas con salud, nivel socioeconómico, estilo de vida, muchas y muy variadas, y que fueron evaluadas entre los años 2006-2010 / 2013-2015 en algunos casos. Y lo seguimos a lo largo del tiempo. Entonces vemos cómo se asocia lo que hacían y lo que van haciendo con cuántos se van muriendo, cuántos van teniendo cáncer, cuántos van teniendo enfermedad cardiovascular. Entonces mi trabajo se centra en estar sentado en el ordenador esperando a que se vaya muriendo gente en el Reino Unido para yo tener más potencia estadística, y de esa manera yo puedo seguir haciendo más estudios, ¿no? Tenemos evaluaciones de acelerómetros con este dispositivo de 7 días en 100.000 personas de esta cohorte. Es la base de datos más grande del mundo con datos de actividad física objetivos mediante acelerómetros. Seguramente ya os imagináis un poco por dónde van los tiros de qué hacemos con los recursos del CESGA, ¿no? Por un lado, necesitamos un sitio donde descargar y almacenar estos datos, y por otro lado, para que mi ordenador no esté analizando datos un año entero y no podría usarlo para otra cosa, porque es literalmente lo que sucedería, yo pues necesito correr o analizar los datos de acelerómetros en los recursos que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, colaboramos mucho con la Universidad de Oxford porque son los que llevaron principalmente las evaluaciones en esta cohorte del UK Biobank y desarrollaron algoritmos basados en aprendizaje automático para poder hacer todo ese proceso de generar ese vector, esa aceleración promedio y todos esos datos, resumen, ¿no?, de cada medición, que ya digo, en mi ordenador sería imposible. Entonces nosotros lo que hacemos es aplicar estos programas en los servicios que tenemos aquí, que tenéis aquí. Este es el resumen. No tengo prácticamente ni idea de aprendizaje automático como para explicaros los detalles, pero básicamente lo que se hizo fue entrenar un modelo con imágenes de vídeo de personas haciendo actividades físicas a la vez que llevaban puesto el dispositivo, ¿vale? Esa es un poco la base, y bastante orgulloso estoy de poder explicar eso de forma que tenga un poco de sentido. Ahí tenéis unas imágenes directamente del repositorio de GitHub donde se puede ver un poquito cómo fueron haciendo los análisis para cada eje. Esto es un poco un resumen visual de lo que nosotros podemos extraer de los acelerómetros. Cada día que va puesto el acelerómetro, los diferentes colores representan intensidades de la actividad física distintas. Entonces se ve que a lo largo del tiempo, pues en qué nivel de intensidad se ha movido esta persona con el dispositivo colocado. Esto nosotros lo utilizamos generalmente más de forma numérica, es decir, en los tiempos totales, en cada intensidad y demás, para hacer los análisis. Y se traducen, por ejemplo, en esta que fue la primera publicación, que salió a finales del año pasado, en la que trabajamos con datos directamente procesados aquí. Que básicamente lo que hicimos fue, dentro de esta lógica nuestra de lo que hacen de actividad física, cómo se asocia con la incidencia de patología crónica o de mortalidad en el futuro, ¿no?, siguiendo esta cohorte, por eso decía lo de que estoy esperando a que se me mueran y a que tengan diagnósticos. Nosotros lo que queríamos ver es un poco cómo puede ser utilizada la actividad física para contrarrestar otras situaciones que son problemas de salud futuras. Por ejemplo, la obesidad abdominal, que es uno de los principales factores de riesgo para desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces lo que hicimos fue básicamente seguir a un grupo de personas de esta base de datos del UK Biobank, de las que teníamos datos de acelerómetros, datos de perímetro de cintura, medidos en diferentes centros de salud, y bueno, otras covariables, ¿no?, que son fundamentales para poder nosotros aislar las asociaciones que queremos estudiar. Los seguimos en el tiempo, mediana de 6 años y 6,8 años, y cuando yo le di al botón de saber cuánta gente se me había muerto, habían tenido eventos cardiovasculares, pues tuve 2.795 y me alegré un poquito desde la perspectiva estadística, ¿vale?, no desde la perspectiva humana. Pero bueno, este fue el contexto del estudio. Y ahí, sin meterme en detalles, los resultados que obtuvimos se han difundido un poco en prensa porque, bueno, claro, llama un poco la atención no decir que pues simplemente con 30-35 minutos semanales de actividad física de intensidad vigorosa, como pueden ser simplemente subir escaleras a un ritmo un poco rápido, vimos que la gente con obesidad abdominal no tuvo mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular o de tener fallecimiento frente a una persona que no tenía obesidad abdominal. Entonces, bueno, este fue un poco el resultado que más llamó la atención, y vimos que cuando la intensidad era moderada, fijándonos en un poquito menos de intensidad, ya se necesitaban volúmenes, cantidades totales de actividad física mucho mayores, 500 minutos. Desde el punto de vista de una recomendación de salud pública, claro, priorizar en decirle a una persona, no pasa nada, si tienes obesidad abdominal, como además no te cuesta en general moverte mucho, nada, 500 minutos semanales. Bueno, cambia bastante el cuento frente a poder decirle,
35 minutos semanales, que es bastante poquito diario y que además se puede integrar, ¿no?, en el día a día. Oye, si coges las escaleras en vez del ascensor e intentas hacerlo rápido, igual ya tiene beneficios para la salud importantes. Por acabar ya, los proyectos en los que vamos a trabajar a partir de ahora se centran en utilizar el número de pasos diarios, que seguramente os suene, de verlo por muchos sitios, pero a lo mejor tenéis dispositivos que lo registran y que os permiten llevar un seguimiento, ¿no? Hay bastante ya información sobre cómo pueden influir los pasos diarios en la mortalidad en general, la mortalidad por todas las causas que lo llamamos nosotros, pero bueno, falta un poco toda esa información que os decía antes, ¿no? En personas con patología podemos tal vez buscar una dosis óptima. Para una persona que ha tenido una historia de enfermedad cardiovascular, podemos decirle una dosis de pasos diarios que sea más beneficiosa que los típicos 8.000, que es donde se sitúa ahora para todos los adultos, o 6.000, que es donde se sitúa ahora el punto mínimo para personas mayores. Bueno, pues queremos buscar un poco eso. Y aprovecho para decir que mi solicitud de análisis de los pasos diarios lleva en cola, me parece que casi 2 semanas. Entonces, si hay alguien aquí que me puede echar un cable, lo agradecería mucho. Y nada, finalizo con el equipo otra vez aquí. Muchas gracias. Bueno, moitas gracias a todos por vir. Espero que fose unha xornada productiva para todos.